Pues bienvenidos a este foro Unir el español, la lengua de herencia, porque queremos hablar de ese potencial que tiene nuestra lengua, sobre todo con el crecimiento que se está viviendo en países como Estados Unidos. Y esto también plantea retos y oportunidades para los docentes. Además, son muchos, Jorge Haley, al que ya saludo, que me va a acompañar en este foro hoy, son muchos los datos que muestran esa importancia del español, ¿no? Exactamente, Ana, y hay que decir que nos estamos dirigiendo hoy a un público en los Estados Unidos, ¿sí? Que acaba de registrarse un acontecimiento que es la asunción del nuevo presidente. A muy pocas horas de este cambio de gobierno, hoy vamos a hablar de este idioma que hablamos 600 millones de personas en el mundo y que en los Estados Unidos es el segundo idioma más hablado después del inglés. Sí, de hecho, Estados Unidos es eso, el segundo país con más hablantes del español. O sea, según un informe que se llama El español, una lengua viva, del año 2024. O sea, esa importancia, además la evolución va a seguir creciendo en Estados Unidos y de todo eso pues vamos a hablar hoy, de esas oportunidades que hay para el aprendizaje del idioma y de los docentes, de ese papel fundamental que van a jugar. Exacto, y como dato también interesante, ¿no? En el mundo hispanohablante, o sea, vivamos en México, en Argentina, en España, siempre nos han educado con la idea de hay que saber hablar inglés, ¿no? El inglés abre puertas, nos decían. Es interesante ver el proceso inverso en los Estados Unidos, que en Estados Unidos es cada vez más creciente, por eso nuestro invitado de ahora tiene mucho para decir al respecto, sobre cómo lograr que ese segundo idioma más hablado en los Estados Unidos vaya ganando terreno porque, claro, es que lo que decíamos al comienzo, 600 millones de personas en el mundo hablamos español. Pues de todo ese potencial nos va a hablar nuestro invitado, que enseguida le saludo, pero antes yo creo, Jorge, que tenemos que animar a todos los que se están conectando a participar a través del chat, con sus comentarios, con sus preguntas, porque después se las vamos a ir trasladando a nuestro ponente de hoy y luego al resto de los expertos que van a participar en este foro Unir de hoy. Así que ya saludo a Porfirio Rodríguez, que es académico de número de la Academia Norteamericana de la Lengua. ANLE es un académico destacado que se graduó en la Universidad de Buffalo en la licenciatura en Ciencias Políticas y Letras, que ha trabajado como docente en escuelas públicas de Nueva York, en la ONU, en la Universidad de Columbia. Pues tiene una larga trayectoria y ya les saludo porque nos acompaña hoy en una ponencia que se llama Una mirada práctica al español como lengua de herencia. Porfirio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en este Foro Unir. Gracias por invitarme. En la primera parte yo quiero referirme desde el punto de vista histórico sobre el español en los Estados Unidos. Luego vamos a tener una segunda parte. En esa parte quiero hablar sobre lo que nosotros estamos haciendo con el español aquí en los Estados Unidos, los avances nuestros, porque el español ocupa un lugar muy importante aquí en los Estados Unidos. Contrario a como muchos piensan, realmente el español se está rehaciendo aquí en los Estados Unidos. Entonces, quiero decir lo siguiente. Cuando los europeos se establecieron en el Nuevo Mundo, lo hicieron manteniendo en mente la preservación de sus herencias culturales. Los peregrinos, por ejemplo, llegaron a América para preservar su herencia, la libertad de religión y sus valores. En Plymouth buscaron un clima donde su cultura y su puritanismo pudieran florecer. De acuerdo a James Crawford, los alemanes americanos estaban creando escuelas en sus lenguas en Filadelfia en el 1694. A veces bilingüe, otras veces no. Los alemanes tenían escuelas en Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Indianapolis, Milwaukee, San Luis. Esto ocurrió hasta principios del siglo XX, debido a la presión de tener únicamente escuela en inglés. En 1915, la National Americanization Committee lanzó el proyecto English First en Detroit. Por primera vez se formó el enlace ideológico entre lengua y americanización. El Consejo de Educación de los Estados Unidos tomó muy en serio propagar este proyecto.
se propusieron promover, subvencionar, publicar el Americanization Bulletin y otras literaturas, a veces con apoyo financiero privado para reemplazar las lenguas extranjeras por el inglés. Y realmente se podría decir que tuvieron un gran resultado. Sin embargo, la preocupación por la preservación de la lengua de herencia ha sido muy notable a través de todo el territorio de los Estados Unidos. En el suroeste, específicamente en Nuevo México, Sabini Ulibarri escribe: la lengua es la gente. No podemos ni siquiera concebir un pueblo sin una lengua o una lengua sin un pueblo. Los dos son uno y lo mismo. Conocer uno es conocer el otro. El sureste de los Estados Unidos y otras áreas más pertenecían al virreinato de Nueva España, notablemente Colorado, California, Nevada, Kansas, Utah, parte de lo que hoy es Oklahoma, también Texas, Nuevo México, Arizona y otras áreas del sur de Luisiana, aunque por cierto tiempo estuvo totalmente bajo control español, los franceses luego estaban controlando. Rosina Lozano, profesora de la Universidad de Princeton, indica en su obra An American Language, The History of Spanish in the United States, o un idioma americano, la historia del español en los Estados Unidos, que al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno federal usó la enseñanza del español como intercambio cultural y en pro del panamericanismo. Pero también indica que el idioma español comenzó a ganar terreno en el área de los derechos civiles y que han alterado la política nacional. En esas luchas se logró el desmantelamiento de un sistema educativo de desigualdad que usaba la lengua para segregar, principalmente en California, Arizona y Texas. Según James Crawford, quien en cierto tiempo fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de Educación Bilingüe, lo que conocemos nosotros hoy como NABE, el renacimiento de la educación bilingüe no surgió por causa de los americanos ni por los puertorriqueños en Nueva York, según él. Más bien se dio a causa de un minoritario privilegiado, una minoría privilegiada, los cubanos que salieron de Cuba y se establecieron en Miami en el 1959 debido a la Revolución Cubana. Los estadounidenses conservadores, que en este momento tratan de cerrarle la puerta al español en este país, recibieron con los brazos abiertos a cubanos descendientes de europeos y que venían de las clases profesionales en Cuba. Pero eran cubanos que tenían orgullo de su lengua y de su cultura. Entre ellos vinieron varios que habían sido profesores en Cuba y lograron ser recertificados en Florida para ayudar con la educación del flujo de esos nuevos inmigrantes. Así fue como en Dade County Public Schools, o las escuelas públicas del condado de Dade, en la Florida, proveyeron un programa de ESL, o inglés como segundo idioma, o lo que hoy se conoce como inglés como nueva lengua, o con las siglas ENL. Y en 1961 se inició un programa de español para hispanoestadounidenses. 2 años después, el Distrito Escolar de Dade estableció el primer programa completamente bilingüe en una escuela pública en casi medio siglo. El programa se lanzó primeramente en Coral Way Elementary School, o en la escuela primaria de Coral Way. El programa se presentó hablante de español y también de inglés. El programa tuvo buenos resultados para ambos. Pero, aunque sea cierto que los cubanos influyeron en la enseñanza del español en las escuelas públicas, la realidad es que otros grupos de hispanoestadounidenses también lucharon para lograr el estado actual del español en los Estados Unidos. Al mismo tiempo que los cubanos llegaban a la Florida, en la ciudad de Nueva York, con el sistema de educación público más grande del país, con una población estudiantil de un poco más de 1 millón,
donde yo también formé parte de los profesores de ese lugar, la comunidad hispanohablante se quedaba rezagada y su éxito educativo era vergonzoso, me atrevería a decir. El principal grupo hispanohablante formado por puertorriqueños, de acuerdo a James Crawford, tenía una deserción escolar de un 60% a principios de la década de los años 60. Y los que se quedaban en las escuelas eran asignados a programas vocacionales. En 1963, la ciudad de Nueva York únicamente otorgó 331 diplomas académicos a estudiantes puertorriqueños, lo cual representaba no más de un 1% de la población total del estudiantado puertorriqueño en el sistema público de la ciudad de Nueva York. Pero de esos 331 estudiantes que se graduaron, únicamente 28 fueron a la universidad. Nos estamos refiriendo a una población estudiantil de alrededor de 200,000 puertorriqueños que formaban parte de algo más de 1 millón de la Escuela de Nueva York. Esos estudiantes eran producto de la migración de puertorriqueños en la década de 1950 y los principios de 1960. Varios de esos estudiantes recibían pruebas en inglés de lo que aquí se le llama IQ, o lo que podríamos decir en español, prueba de coeficiente intelectual, y eran puestos en clase de educación especial. Pero no ocurría únicamente en Nueva York, sino que era una realidad en todo el territorio nacional. Según Crawford, en Texas, en 1980, los hispanohablantes representaban un 315% de la población estudiantil con incapacidad de aprendizaje. Pero todo esto ocurría porque se quería restringir el uso del español en las aulas de los Estados Unidos. El movimiento chicano nunca se ha cruzado de brazos contra la lucha por los derechos mexicanos y americanos. En 1946, el caso Méndez versus Westminster en California, esto fue presentado por un grupo de padres, entre ellos Gonzalo Méndez, tuvo un buen impacto en la educación y segregación escolar de los hispanohablantes. Antes de eso, los descendientes de mexicanos tenían que asistir a escuelas separadas. En el caso Méndez, se acordó que las escuelas separadas eran inconstitucionales porque violaban la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución garantiza la igualdad de protección bajo la ley. Y puedo mencionar aquí varios casos, pero yo creo que el tiempo se nos está pasando. Pero realmente nosotros podemos decir que hubo varias legislaciones que se hicieron. En 1948 en Texas, el caso Delgado versus Bastrop, o Delgado versus el Distrito Escolar de Bastrop en Texas, peleó contra la segregación racial en las escuelas de Texas. Y Pedro Delgado, con la ayuda de la League of United Latin American Citizens, o LULA, que sería la Liga de los Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, también fueron representados. O sea, hubo muchos casos que finalmente realmente fueron un logro para nosotros los hispanos aquí en los Estados Unidos. LULA, o la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, es la organización más grande de los derechos de los hispanos en los Estados Unidos. Otra organización era The Crusade for Justice, o la Cruzada por la Justicia, que surgió en la década de 1960 en Denver, Colorado, fundada por Rodolfo González, y que surgió en respuesta a la injusticia y discriminación en la educación, en la vivienda, el empleo, lo racial. En 1970, en una conferencia nacional, reunió a los líderes chicanos para abordar los problemas de la comunidad.
En la ciudad de Nueva York tenemos Latino Justice, que se conocía anteriormente como Puerto Rican Legal Defense and Defense Fund, o Fondo de la Defensa y Educación Puertorriqueña, liderada por su presidenta Lourdes Rosario desde 1921, pero con frente fuerte por parte de su previo presidente, Juan Cartagena, con quien he tenido a veces la oportunidad de compartir, que estaba tratando de ayudarme para la formación de una organización. Sonia Sotomayor, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, fue parte de la Junta Directiva de Latino Justice, mientras ella era jueza en el condado del Bronx, en la ciudad de Nueva York. La organización se formó en 1972. Sotomayor llegó a la organización en 1980. Yo anualmente participaba en una cena con ellos. Son todos abogados, pero algunos de nosotros la apoyábamos para estar ayudando financieramente y nos reuníamos con ellos en una cena anual. Ya tengo unos cuantos años, quizás que no participo con ellos, unos 4 o 5 años, pero eso ha estado peleando por por nosotros aquí los hispanos hablantes en los Estados Unidos. En muchos casos lo han tomado ellos aquí en la ciudad de Nueva York en pos del beneficio de los hispanohablantes aquí en los Estados Unidos. Pues gracias, Porfirio, por ese repaso de esa evolución, ¿no?, del español en Estados Unidos. Y son muchos, Porfirio y Jorge, los que nos están enviando saludos. Por ejemplo, Verónica Francisco nos decía que nos sigue desde Nueva York. También nos sigue Claudia Lorena desde Denver, en Colorado. Diana desde Carolina del Norte. Elizabeth desde Connecticut. O sea, son muchos los lugares, mira, Lilibet desde North Carolina, o sea, son muchos los que nos están siguiendo, nos envían saludos desde diferentes partes de Estados Unidos. Y yo quería preguntarte, Porfirio, después de este repaso de la evolución del español en Estados Unidos, una inquietud que también tienen algunos de los que se han inscrito a este evento es si ha cambiado un poco la percepción social del español, ¿no? Si este cambio de percepción se está produciendo y esto puede ayudar, ¿no?, a ese crecimiento del idioma en este país. Mira, sí ha cambiado muchísimo, aunque mucha gente piensa que no, pero sí. Yo llegué de la República Dominicana originalmente y llevo ya 41 años en este país, muy joven. Fui a la Universidad de Buffalo y todo, como estudié política, y yo siempre he estado analizando la política eso fue como una base para mí, la política también y lo que es el español, nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos. Y te voy a decir claramente que sí, ha cambiado muchísimo, porque muchos han trabajado arduamente, cada grupo. Todos somos responsables de ese progreso, porque cuando yo llegué, te digo, comencé a enseñar en el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, y eso era casi difícil, no quería escuchar a nadie hablando español. Incluso a veces querían poner un poco de limitaciones para nosotros los profesores, si éramos hispanos, pero ya eso no puede ocurrir. Ya ahora, en el momento actual, en el estado de Nueva York, está lo que se llama el acoso lingüístico, que es ilegal, que no es apropiado, pero era una práctica común en ese entonces de estar el acoso lingüístico, o lo que aquí se le llama, en el español de aquí, linguistic bullying. Entonces, él está haciendo bullying por la lengua que tú hablas. Ha habido un abrazo. Yo puedo hablar de este tema mucho, pero tenemos el tiempo limitado. Porfirio, tú estás en la Academia Norteamericana de la Lengua Española. ¿Cuál es el principal desafío que tienen ustedes desde la entidad y qué trabajo también realizan en los Estados Unidos? Mira, nosotros, tú sabes que toda lengua tiene lo que se le llama un prestigio, ¿entiendes? Y muchas veces yo creo que nosotros, como institución, nuestro trabajo, lo que muchos nos malinterpretan, piensan que nosotros queremos decirle a la gente cómo ellos tienen que hablar.
y cómo tienen que decir las cosas. Y nosotros lo que hacemos como institución es recopilar totalmente el pueblo, cómo se comunica, cómo se expresa, y damos sugerencias. Pero nuestro propósito es mantener entre todos nosotros los hispanohablantes esa unidad, que no ocurra como lo que ha ocurrido con otras lenguas. No quiero hablar mucho, pero por ejemplo el portugués de Portugal, muy diferente a veces con el portugués de Brasil. Y he tomado clases de portugués en la universidad, en New York University, esa cosa, entonces puedo hablar de eso un poco. Pero nosotros sí, como institución, nos preocupamos por eso, por la unidad nuestra, por la forma de ayudarnos profesionalmente al uno al otro y por traerle cierto prestigio también al español aquí, que no piense que el español simplemente es hablado por personas que están en los servicios aquí en los Estados Unidos, en la construcción, en los restaurantes, que también académicos nos dedicamos a eso y nos preocupamos y valoramos y respetamos nuestra lengua y que esa es nuestra lengua. O sea, nosotros luchamos como hispanohablantes realmente a hacer frente a ese mundo que muchas veces no ve con prestigio el español aquí en los Estados Unidos. Pues nos quedamos con eso, por ese papel, Jorge, fundamental de esas instituciones, ¿no?, educativas en la promoción del español y que realmente se vea el potencial que tiene. Por eso también nos preguntaban, quería enfocarlo un poco hacia ese crecimiento de la demanda que permita quizá una necesidad de docentes para enseñar esta lengua, porque el español puede ser una puerta para tener nuevas oportunidades laborales. Claro que sí, aquí, especialmente aquí en los Estados Unidos. Nosotros estamos, el español se está expandiendo. Cuando yo comencé a enseñar, por ejemplo, aquí había en la ciudad de Nueva York, se enseñaba o a través de todos los Estados Unidos francés, alemán, chino, japonés y todo. Pero ya últimamente el español se ha expandido tanto, el crecimiento. Tú tienes que entender que estamos ya 65 hasta el 1 de julio del 1923, acuerdo de Pew Research Center, en 65.2. O sea, tenemos casi cada año se está añadiendo de alrededor de 1 millón a 1,2 millones de hispanos aquí en los Estados Unidos. O sea, estamos creciendo de una forma y tú entiendes que la fuerza laboral también aquí es muy grande. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York hay lugares, bueno, mi familia está en el ambiente de los restaurantes, tienen varios restaurantes en Nueva York, fuera de Nueva York, y todo eso, ellos navegan totalmente dentro de un mundo hispano, simplemente usando el español. Es una necesidad aquí en los Estados Unidos. Lo quieran negar o no, pero es una necesidad. Hablar español es muy importante aquí en los Estados Unidos. Porfirio, tenemos una pregunta de una persona que está conectada, Silvia Betty, y ella hace un comentario y es interesante. Dice que durante la primera presidencia del presidente Trump se había quitado el sitio de la Casa Blanca el español. Y dice, y hoy mismo con la nueva presidencia pasa lo mismo. Se ha quitado el español. ¿Qué retos va a tener también la Academia de la Lengua Española en Estados Unidos ante un cambio de gobierno que además ha llegado obviamente con un ímpetu un poco antihispano en algunos aspectos? Sí, mira, Silvia Betty es también miembro de nuestra academia, una persona realmente que está haciendo una labor muy grande por nuestra institución y ha trabajado muy de cerca con nosotros y nos ha ayudado mucho. Pero mira, yo realmente te voy a ser sincero, te voy a ser franco. A mí el español está creciendo de una forma tan importante y quizás yo no estoy asustado, lo que debían estar asustados son ellos, no nosotros. Porque nosotros, cuando yo llegué 41 años atrás, en el 5 de enero de 1984, cuando llegué, eran nosotros los dominicanos y los puertorriqueños en Nueva York solamente, y un grupo muy pequeño de
recuerdo, colombianos, y a veces aparecían unos mexicanos de vez en cuando, pero Nueva York era puertorriqueños y dominicanos, y ya eso es otro mundo, eso ha cambiado mucho. Entonces, a mí realmente no me preocupa mucho lo que piense Trump, porque en 4 años va a estar fuera de ahí, pero es más ruido que otra cosa, en mi opinión. Tú tienes que entender que estudié política también, ciencias políticas, y aquí si se toman ciertas decisiones de las cuales ellos hablan, pues imagínate, tendrá un impacto en la economía muy grande aquí en los Estados Unidos. La inflación se irá completamente de una forma increíble. Entonces, realmente nosotros somos una fuerza aquí ya que realmente tenemos un espacio aquí en los Estados Unidos. Pues quería trasladar a Porfirio también una pregunta que nos enviaba una de las personas que se había inscrito a este evento y nos decía Joana Gabriela Oyer, dice, es que la lengua también crea lazos, ¿no? O sea, que a través de la lengua también se puede conectar. Claro, mira, es que nosotros somos la lengua. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Otras personas, este lugar, el lingüicidio de aquí en los Estados Unidos es increíble, porque han podido, Estados Unidos ha sido cementerio de cualquier otra lengua, pero no de la nuestra. Entonces, nosotros realmente somos una fuerza, pues estamos muy unidos. Desde el dominicano de piel oscura, mezclado con todas esas cosas, hasta el argentino. Nosotros somos uno y nos sentimos así, somos parte porque ya arrastramos eso en nosotros. Es parte de lo que nosotros somos. Nuestra lengua es nuestra sangre. Entonces, yo no creo, y si tú vas y caminas por el sur de los Estados Unidos, a veces he viajado, he caminado por allá, y se sorprende muchas veces porque personas con apariencia indígena me ven hablando español de una forma nativa y se sorprende. Pero nosotros somos eso. Somos todo un conglomerado, todo un mundo, que tenemos una forma, lo que nos mantiene así a nosotros aquí unidos es nuestra lengua. Pues muy interesante todo este repaso que estamos haciendo con Porfirio, pero yo, Jorge, creo que podemos abrir la mesa para seguir valorando esta evolución y posibilidades, por ejemplo, para los docentes, ¿no? Esas posibilidades de desarrollo profesional y de necesidad de esos perfiles, porque cada vez hay más gente estudiando español y va a convertirse en una necesidad. Así que no despedimos a Porfirio porque va a seguir en esta mesa, pero yo creo que podemos abrir ese abanico de aquellos que van a participar en este conversatorio y saludar a otras dos participantes que nos van a seguir ayudando a entender esta evolución del español, de esas posibilidades que cómo está creciendo, ¿no? en Estados Unidos y cuáles son las diferentes aristas. Y además también, Jorge, decir a toda la gente que nos está siguiendo que pueden seguir participando, ¿no? y mandando sus comentarios. Exactamente. Y mira, nos dice Eugenia Romero, hace un interesante comentario, dice, independientemente de las cuestiones políticas, muchos programas universitarios para hablantes de herencia tienen problemas para reclutar o atraer a esos estudiantes. Muchos no pueden ver el valor lingüístico de su herencia. Y ahí sale una pregunta que creo que va a ser interesante plantear casi para abrir la esta mesa. ¿no? Pues las presento y les recuerdas ese comentario y lanzamos esa pregunta. Saludo ya a Ana Álvarez Simón, que es directora de la Escuela de Español Online Campus L. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de participar en esta mesa redonda y poder compartir este espacio con dos figuras tan relevantes como el doctor Porfirio Rodríguez y el doctor Alberto de Lucas Vicente. Muchísimas gracias. Pues saludo al doctor Alberto de Lucas Vicente, director de Desarrollo Académico Internacional del Área de Humanidades de UNIR. Gracias por estar hoy aquí en este foro. Pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por supuesto por brindarme la ocasión de compartir espacio con los invitados de tantas personas. Pues yo te cedo la palabra, Jorge, para que lances esa pregunta, pues ¿no? que nos enviaban por el chat. Creo que arranca potente, porque la pregunta que nos hace Eugenia dice,
bueno, a ver, ¿qué se puede hacer para comunicar a estos jóvenes el valor de estudiar la lengua española de manera formal? Un poco porque, y ya para darle pie a ellos, porque está esto de que se dice que en la tercera generación es donde se empieza a perder la lengua materna, ¿no? Esos que llegaron, los padres hablaban español, los hijos hablan español, pero ya aprenden a hablar inglés, y ya los nietos manejan el inglés y ya del español les queda poquito. Bien, no sé quién puede empezar, pero ¿qué se puede hacer para que la gente también entienda el valor de la lengua española? Pues arrancamos con Ana. Muchísimas gracias. Pues qué decir, yo la verdad que a lo largo de mi experiencia como docente especialista en la enseñanza de español como lengua extranjera en diferentes contextos, sí que he visto un aumento en lo que es significativo en el número de estudiantes estadounidenses interesados en aprender español, tanto aquellos que lo hacen como lengua de herencia, como quienes lo perciben como una lengua clave para su desarrollo personal y profesional. Centrados en la pregunta que lanzabais, los estudiantes de lengua de herencia buscan reconectar con sus raíces culturales, familiares. Para ellos aprender español no solo es un medio para comunicarse con sus padres o abuelos, sino también una manera de reafirmar su identidad en un contexto donde el bilingüismo representa una ventaja, realmente una ventaja cultural, social. Muchos de estos estudiantes expresan ese deseo de poder también transmitir la lengua a futuras generaciones. Y sí que creo que es muy necesario que entiendan que hay que aprender la lengua correctamente. Creo que sí que hay voluntad y cada vez más es una voluntad mayor de ese también conocimiento correcto de la lengua, no simplemente comunicarse superfluamente. Y creo que hay una mayor concienciación sobre el tema, la verdad. Y Alberto, no sé qué opinas de lo que está comentando Ana y esa pregunta que nos lanzaba Jorge. ¿Cuál es tu visión? Pues la visión mía es una visión curiosa, porque yo lo que respondería es, vamos a extrapolar, vamos a pensar en una situación distinta y nos preguntaran qué se puede hacer para conseguir que la gente valore un tesoro que tiene delante cuando tú eres muy consciente del valor que tiene, ¿no? Entonces, al final lo que se puede hacer es intentar mostrar simplemente todo lo que supone ese tesoro, ¿no? Mostrar lo grande que es el mundo hispano, enseñar que la lengua, más allá de un mero instrumento, es una manera de entender el mundo, es el vehículo de una cultura que tiene que está expandida a lo largo a lo largo y ancho del mundo, que tiene millones de hablantes, que vehicula infinidad de sentimientos, de tradiciones, de creencias, y que es inmensamente rica, como lo ha sido a lo largo de la historia. Entonces, al final, ¿qué podemos hacer? Pues mostrar todo eso, ¿no? Mostrar todo lo que supone, más allá de ser simplemente un instrumento o una forma de hablar, es una ventana abierta al mundo, que es muy grande, mucho más grande, y en concreto el mundo en español es inmenso. Porfirio, vuelvo un momento contigo, porque claro, cuando uno piensa en el español, sabemos que la comunidad hispanohablante más grande de los Estados Unidos es la mexicana. Ahora, al momento de hablar de el uso del español, tú lo dijiste al comienzo, claro, no habla igual un argentino que como habla un colombiano o como habla un mexicano. ¿Cómo se maneja eso? O sea, o finalmente el español en Estados Unidos va hacia el español de España. O sea, porque al tener tanta mezcla, también hay formas muy diferentes de usar el idioma. No, claro, mira. Aquí, como dije anteriormente, el español se está rehaciendo aquí en los Estados Unidos. Y no es... hay que hablar, decirlo, cuando digo que se está rehaciendo es porque viene todo de diferentes partes del mundo. Entonces, nosotros tenemos que negociar el uno con el otro para a veces cosas que se dice en un lugar de una forma y en España quizás se dice de otra manera, pero la realidad es que aquí se está avanzando un español que es propio de aquí, de los Estados Unidos, que no es el español dominicano ni el español puertorriqueño,
sino que estamos rehaciendo el español hasta cierto punto. Y también las investigaciones que se están haciendo constantemente. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el verbo marginar, por ejemplo. En inglés se dice marginalize. Entonces, he escuchado hispanos que dice marginalizar y a veces recrea totalmente, está formando, pero también tenemos que ver que en español se están usando muchas palabras también que, aunque tú no lo creas, se han iniciado aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, de aplicar en vez de solicitar, y que yo luché mucho, que no se dice aplicar, es que es solicitar. Perdí al final, porque la lengua es muy dinámica y los hablantes son los que determinan cómo se va a decir y qué es lo que se tiene que decir. Y yo tengo palabras, por ejemplo, que yo sé que en el futuro se van a formar, van a formar parte de la lengua y que se están usando. Mira lo que pasa. Durante todo el día yo estoy enseñando español. Llego a mi casa, leo en inglés todos mis libros sobre cuestiones de lingüística, lo leo de educación, investigaciones, todo en inglés. Entonces estoy leyendo por la mañana literatura, Pablo Neruda, estoy leyendo a García Márquez, estoy leyendo a los españoles también, a Antonio Machado, pero luego llego a mi casa a leer inglés. Entonces uno está en comunicación, contacto con dos mundos, y entonces te vas a dar cuenta que dentro de todas las investigaciones que se están realizando, el hablante decide escoger qué palabra quiere y al final la lengua se rehace. Por ejemplo, Bad Bunny, imagínate, una persona que no es un académico, a veces trae más palabras al español que un académico, porque él dice una palabra, crea una canción, dice una palabra y ya 2 o 3 horas más tarde, 2 o 3 millones ya están usando esa palabra. Entonces, en realidad aquí en los Estados Unidos, nosotros sí estamos formando un español que es propiamente de aquí. Justo estaba hablando Porfirio, ha mencionado un músico y yo según estaba hablando me estaba viniendo eso a la cabeza, ¿no? La potencia de la música, y yo tengo a mis hijas que a veces usan palabras que digo, ¿y eso? Digo, nunca lo he oído, ¿no? Y tiene que ver con esa evolución de la música, esa mezcla, esa lengua viva y dinámica que va cambiando. De hecho, en el chat, por ejemplo, nos decía Diana que es importante, ¿no? Esa lengua dinámica, que venimos de diferentes regiones y que estás totalmente de acuerdo con lo que estaba exponiendo Porfirio. Y yo por eso quería preguntarle, en este caso, Ana, si este es uno de los grandes retos y desafíos que tienen los docentes, aquellos que están enseñando español, ¿no? Esa lengua viva que evoluciona tan rápido e ir adaptándose a esos cambios. Absolutamente, pero es una riqueza. Es decir, tenemos que tener en cuenta lo que estaba comentando Porfirio. El español es una lengua viva, una lengua con contacto con otras lenguas y que va evolucionando. Me hacía gracia por lo que comentabas de las canciones, ¿no? De cómo evoluciona. Por ejemplo, mis hijas utilizan ahora, en España se decía fiambrera, utilizan lonchera. ¿Por qué? Pues por el contacto que tienen con compañeros en la escuela de otras zonas hispanohablantes. Me parece una maravilla. Yo a mis estudiantes del máster de L siempre se lo comento. Es decir, no tenemos que tener la mente cerrada en ese sentido. Hay que entender que es una lengua viva, como decíamos, que va evolucionando y como tal se va transformando, lo cual es una riqueza también en sí. ¿Sabes, Ana, que tenemos un comentario que quiero destacar? Nos escribe Andrés Silva, ¿no? Y él dice, como maestro de español en un programa de educación dual en los Estados Unidos y que ha hecho una maestría en neuropsicología y educación de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, he observado que el bilingüismo está estrechamente relacionado con el desarrollo de la lengua materna. De hecho, mantener un vínculo sólido con la lengua materna facilita de manera significativa la adquisición de una segunda lengua al proporcionar una base cognitiva y lingüística que favorece el aprendizaje. Muy interesante la reflexión de alguien que
se ha formado con una maestría en UNIR, justamente en neuropsicología, que da clases en los Estados Unidos. Y aquí le pregunto un poco a Alberto, ¿no? ¿Cuáles crees que son, en gran medida, los retos que tienen, por ejemplo, los docentes especializados en español en los Estados Unidos al momento de trabajar? ¿Qué percibes? Pues es una pregunta que creo que tendríamos para responder durante mucho tiempo, ¿no? Porque es verdad que retos hay muchos, hay infinidad de retos respecto a cómo afronta un docente en esa situación, ¿no? Partiendo de lo que se preguntaba antes, ¿no? Desde ante una sociedad que es verdad que tiene millones de hablantes en español, pero donde cada uno, aunque como bien decía Porfirio, se tiende a una nueva lengua, ¿no? A una modificación de esa, bueno, no a una nueva lengua, sino a un español que va creciendo, que se va modificando. Pero al final tenemos personas que vienen de distintos espacios geográficos, personas cuya lengua de herencia es el español, pero a lo mejor es el español de México, en un caso el español de Puerto Rico, en otro el español de Cuba. Entonces, bueno, uno de los principales retos que debe asumir es, primero, a la hora de enseñar español, ¿qué español enseño, no? O cómo me centro en un tipo de español, o hasta qué punto soy consciente de que el español debe ser un español en el que nos podamos entender todos, ¿no? De que no debe ser, de que si lo que estamos buscando al buscar una lengua es la comunicación, yo lo que no puedo es poner trabas, ¿no? Entonces debo intentar buscar un español que me sea útil en distintos contextos, pero a veces tendré que adaptarme. Y también tendré que adaptarme a esos cambios que decían tanto Porfirio como Ana, que va teniendo el español, y tendré que incorporarlos y ser capaz de enseñar también desde esa postura. No sé si con esto respondo un poco, pero es uno de los retos, ¿no? Desde luego hay muchos más, ¿no? Como enfrentar el aspecto social, ¿no? Como el prestigio que puede tener el español de cara a esos estudiantes, el enfrentar pues la idea errónea muchas veces de que, bueno, si nos entendemos, ¿qué necesidad hay de profundizar en el aspecto formal o de mejorar la lengua, ¿no? Si yo soy capaz de, con un español muy básico y chapurreando español e inglés, soy capaz de comunicarme, ¿para qué tengo que ahondar más? En fin, el enseñar que merece la pena es uno de los grandes retos, ¿no? Y más allá de eso, pues bueno, al final, teniendo en cuenta el enorme prestigio que tiene en el mundo el inglés y cómo a menudo se considera que solo con el inglés uno ya es capaz de moverse por todo el mundo, pues ante la pregunta de por qué necesidad hay de estudiar español, pues ser capaz de transmitir todas las ventajas que tiene, ¿no? y las posibilidades, ¿no? Estos son algunos de los retos, pero como digo, podríamos hablar de muchos más. No sé si contesto con esto suficiente. Pues sí, seguimos recibiendo esos comentarios, esas preguntas a través del chat. Y, por ejemplo, Andrés Silva, sobre lo que estábamos diciendo, nos decía que considero que, aunque hay una evolución, es necesario establecer un diálogo entre cómo se enseña el español en Sudamérica y cómo se enseña en Estados Unidos. Que, por supuesto, esto varía según el Estado, pero es fundamental que se generen criterios claros. En muchos casos, el español termina enseñándose de una manera similar al inglés, ignorando que son lenguas distintas, con impactos y características propias. Lo planteo también desde mi perspectiva como licenciado en lengua castellana, ya que es imprescindible contar con bases sólidas y criterios específicos para su enseñanza. No sé, Porfirio, tu visión sobre este comentario de Andrés, que nos hacía a través del chat. Sí, mira, muy importante el comentario de Andrés. Creo que es una pregunta muy importante la que él está haciendo y un señalamiento muy importante. ¿Sabe que el español aquí en los Estados Unidos está mucho, en mi opinión, estamos progresando por todo, porque estamos, en el caso mío, yo leo lo que se está haciendo en español, pero también estoy leyendo lo que se está haciendo en inglés. Entonces, comparo y escojo lo mejor. Hay muchos progresos en la enseñanza del español en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, aquí hay muchas,
puedo citar muchos de los progresos que está haciendo para nosotros. Se están realizando estudios en el terreno de la neurolingüística en el español como lengua de herencia, cosa que nosotros sí tomamos probablemente de la investigación que está haciendo en inglés y miramos si es posible aquí en español. Por ejemplo, se están realizando estudios en el terreno de la neurolingüística en el español como lengua de herencia. En este terreno se están realizando investigaciones como del español, cómo se procesa en el cerebro de una colaboración en la neurociencia, la lingüística, aspectos cognitivos. Los estudios de la neurolingüística se remontan a los trabajos de Paul Broca con su trabajo de impedimento del habla en pacientes con lesiones cerebrales. Anteriormente, estos estudios se habían realizado con monolingües, pero ya se están haciendo análisis en la semántica y sintaxis en los hablantes de más de una lengua, investigando cómo y dónde dos lenguas se procesan en el cerebro del hablante. Harry Bowden y Bernard Issa de la Universidad de Tennessee en Nashville han hecho un reporte en algunas conclusiones en este terreno. Otro aspecto que se está avanzando en este terreno en los Estados Unidos es la psicolingüística y su contacto con los estudiantes de herencia del español. En este sentido, se refiere a los procesos mentales y el proceso del español, tanto como lengua escrita y también como lengua oral, en la comprensión, la producción de discursos y también en los trastornos del habla. Jim Jaworski en la Universidad de Illinois está escribiendo sobre algunas de estas investigaciones que se están realizando en este aspecto. Otro aspecto de análisis está en el español como lengua de herencia y los modelos lingües, cómo ellos adquieren la rapidez en la morfosintaxis. Si los niños que hablan español reciben influencia morfosintáctica del inglés. Naomi Shin, por ejemplo, escribe sobre este tema en la Universidad de Nuevo México. Yo puedo comenzar a seguir hablando de varios aspectos, pero tendría que tomar mucho tiempo. Pero se están haciendo aspectos de investigaciones en la variedad psicolingüística, en los pedagógicos de María Parra en Harvard. Yo puedo hablar de Guadalupe Valdés, que en la Universidad de Stanford ya tiene que estar muy vieja, porque cuando yo comencé a enseñar, una de las primeras lecturas fue sobre ella. Bueno, no puedo seguir, me tomaría mucho tiempo, pero sí se está avanzando mucho aquí en los Estados Unidos en este sentido. Guadalupe Valdés es una de las personas, una figura especial para mí, porque fue como neófito en la enseñanza, fueron sus libros los que me dieron la base, el fundamento realmente. Discúlpeme. Pues aquí esa respuesta de Porfirio. Y siguen las preguntas, siguen los comentarios en el chat. Y en este caso se lo voy a trasladar a Ana. Este comentario que nos hace Diana Hitson nos dice: una de las problemáticas que he notado desde mi experiencia como profesora de español en Estados Unidos, compartiendo currículo con docentes estadounidenses y de muchos otros países, porque siempre surge el dilema de qué palabras enseñar y qué tan conveniente es estandarizar listados de vocabulario. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Pues mira, precisamente el léxico es una de mis pasiones con el español. A ver, es muy amplio, habría mucho tiempo que dedicarle a esta respuesta. Pero sí que es verdad que, claro, lo que comentábamos anteriormente, el español es una lengua que tiene muchísimas variedades. Entonces, como tal, es una lengua muy rica que puede contar con vocabulario de las diferentes partes donde se habla el español. Con lo cual, yo siempre digo que hay que ser adaptativos y hay que poner el foco en el estudiante. Hay diferentes realidades ante las cuales nos podemos encontrar, pero claro, no podemos estandarizar una lengua, es imposible. Podrían comunicarse de una manera muy, muy básica, muy funcional. Entonces, tenemos que adaptarlo a las circunstancias en las que estemos. Como decía también, pues bueno, no podemos tapar el sol con un dedo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues la influencia del inglés con el español va a hacer que se creen nuevas palabras y ese vocabulario se vaya ampliando. Con lo cual, yo abogaría por un dinamismo, por una ampliación de miras
y sobre todo adaptación a aquellas circunstancias en las que estemos ejerciendo la docencia, dependiendo también para los fines de nuestros estudiantes, y que conozcan también diferentes variedades y que puedan, pues bueno, luego tener en sus manos pues la posibilidad de elegir un determinado vocabulario para cuando lo quieran aplicar en diferentes situaciones. Daría para mucho más, pero bueno, no quiero extenderme. Sí. Sabes, Ana, que hace mucho tiempo un gran cocinero peruano, muy conocido en el mundo, que se llama Gastón Acurio, lo pude ver en una conferencia donde habló de que mientras los restaurantes con la gastronomía peruana de altísima calidad tienen apenas 3.000 restaurantes en el mundo, restaurantes mexicanos hay entre 10 y 20 veces más en el mundo. Y de hecho uno lo puede experimentar en España, en cualquier país. Es muy fácil encontrarse un restaurante mexicano. Y esto se me ocurre la comparación llevándolo un poco al mundo también del aprendizaje de la lengua. Todos hemos crecido viendo películas en inglés, viendo academias en inglés en cada barrio, cómo ahora el español en los Estados Unidos, en un país de más de 340 millones de habitantes, de los cuales casi 60 millones hablan el español, o sea, estamos hablando de un 14, casi 15% de la población, tiene una enorme oportunidad. Y quizás justamente la gastronomía sea una manera de llegar a través de los restaurantes que hay de mexicanos y distintos lugares que van conquistando poco a poco. A veces, como dicen, ¿no? La comida resulta un gran aliado incluso para poder introducir algo del conocimiento, no solo de la cultura, sino también del lenguaje. Me gustaría plantearle un poco también a Alberto, ¿no? Hablábamos de retos, pero también es importante hablar de las necesidades. Alberto, está claro que ante como nos decía Porfirio, ante un español creciente digamos, en la demanda, en la oferta, se necesitan cada vez profesionales más formados. ¿Cómo ves tú, o sea, esa necesidad? Porque recién nos decía alguien, por ejemplo, que Estados Unidos contrata docentes en otros países que se van por 5 años a trabajar a los Estados Unidos, pero luego se les termina el visado, se tienen que ir. Evidentemente tiene que haber un gran proceso de trabajo de capacitación dentro de los propios Estados Unidos para que los docentes que se formen puedan efectivamente trabajar y desempeñarse sin esta limitación que hoy tienen. Pues esta es una pregunta que me parece muy bonita y que tiene algunas repercusiones interesantes. Podríamos preguntarnos, ¿va a ser mejor docente un docente nativo en uno de los países hispanohablantes? ¿Puede ser un docente perfectamente cualificado un estudiante de español que ha nacido en los Estados Unidos? Que quizá tenga como lengua de herencia el español, pero que no es su primera lengua. ¿Podría ser un buen docente de español? Y tiene que ver también con esto que planteabas, ¿no? De la comida, de distintas necesidades, de distintas cuestiones que forman parte de la cultura, ¿no? Es decir, si tengo que transmitir la lengua, tendré que conocer también en parte la cultura que hay detrás de esa lengua. ¿Me basta solo con conocer la gramática, no? O sea, son muchas las preguntas que pueden surgir al respecto, ¿no? Yo creo que precisamente también al hilo de lo que comentabas, ¿no? De las dificultades que hay en muchos casos, ¿no? Que se trae a profesores, se importan profesores de fuera, a veces con esa idea de que el profesor nativo pues será mejor profesor solo por el hecho de que habla español. Hay que tener en cuenta una cosa, la profesión, y esto que voy a decir es un poco quizá políticamente incorrecto, ¿no? Pero la profesión de profesor de español es una de las profesiones con más intrusismo. Parece que como uno sabe hablar español, pues va a ser capaz también de enseñar español, pero luego se enfrenta a determinados retos que si no tienes la formación adecuada es muy difícil que los resuelvas, ¿no? ¿Cómo explicar una diferencia entre ser y estar, por ejemplo?
si no tienes un conocimiento, una formación específica y un conocimiento profundo del español, más allá de que lo hayas hablado toda la vida, ¿no? No cabe duda de que la intuición del hablante, el hecho de que conozcamos la lengua, es el primer paso, ¿no? Nos da muchas pistas, nos da mucho conocimiento sobre la lengua, pero no agota el conocimiento. Entonces, una formación específica es necesaria en todos los sentidos. Y por lo mismo, una persona no nativa que se especializa y que estudia español y se forma, pues, como por ejemplo con una maestría de enseñanza de español, en la que no solo se le va a formar en la gramática, en la que se le van a dar otras muchas claves, pues es una persona necesaria para que realmente pueda ejercer su profesión en condiciones y pueda enseñar con una calidad que es la que se merecen y demandan los estudiantes de español, ¿no? Que no les demos respuestas que vengan de una intuición muchas veces errónea o de pues, creencias equivocadas, malas interpretaciones, etcétera. Una formación de verdad en condiciones como la que recibe un futuro docente español. Qué interesante todo esto que está comentando Alberto de la necesidad de formación, que no cualquiera solo por hablar una lengua puede enseñar esa lengua, que también hay que tener un conocimiento formal, ¿no? de esa lengua y de las posibilidades, cómo puedes ayudar, ¿no? A que otra persona que habla otra lengua aprenda, ¿no? Esa lengua. Aprovecho para decir que en breve, Jorge, abriremos otra mesa en la que vamos a hablar de esas posibilidades de formación, ¿no? Que tenemos como docentes, que nos pueden ayudar a adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias o que nos pueden abrir nuevas oportunidades laborales. Pero aprovecho que estaba contestando Alberto porque justo mientras hablaba nos llegaba una pregunta de Erenia de Nicaragua que nos decía: estoy viviendo en Indiana y mi pregunta es clara. ¿Cómo hago para prepararme en Estados Unidos como docente? ¿Qué le contestarías? ¿Qué le dirías, Alberto? Bueno, yo le diría que estudiara nuestra maestría de enseñanza de español, ¿no? Pero bueno, quizá es una respuesta obviamente, vamos a decir, sesgada, ¿no? Y con un interés, pero bueno, al final es la realidad. Es decir, si uno quiere ser buen docente, necesita una buena formación. No es inevitable. Uno puede decir, bueno, voy a viajar, voy a intentar empaparme del idioma, pero eso nos va a dar una capa importante, pero quizás superficial, ¿no? Para poder ahondar, para poder plantear respuestas adecuadas a inquietudes que van a surgir en las clases, a complicaciones que se nos van a plantear, necesitamos esa formación, ¿no? Entonces esa es la única clave, ¿no? Buscar una formación de calidad. Y en este caso, pues aprovecho para hacer la cuña publicitaria de como la que ofrecemos nosotros, ¿no? Sí, pero bueno, responde a esas preguntas, ¿no? Que nos están llegando a través del chat. No, y además, Ana, mira, como nos está diciendo también Beatriz Moya, ¿no? Ella dice que en su experiencia personal como profesora de educación infantil y estudiante de psicología, ella dice que es española, que vive en los Estados Unidos y que ha trabajado en varios estados. Y mira lo que dice. Dice, considero que ha sido un plus curricular ser nativa de lengua española, ¿no? Por otra banda, también considero que muchos estadounidenses, sobre todo adolescentes que heredan la lengua, lo rechazan sobre todo por miedo a los estereotipos y abandonan esa oportunidad, que dicho sea de paso es maravillosa, de ser bilingües, o sea, de manejar el inglés y de manejar el español por miedo al rechazo social. Porfirio, un poco brevemente, ¿se percibe esto en tu experiencia? O sea, esa sensación justamente de esos jóvenes que por ahí tienen la oportunidad de ser bilingües y optan por dejar su lengua materna en español por esos estereotipos. Sí, mira, se han hecho muchos análisis en ese sentido. ¿Sabes? Aquí se llama lo que es interiorizar. Si a ti te dicen que eres feo, pues tú lo crees. Y llega un momento que nosotros estamos hablando con jóvenes. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos interiorizan. Esa es otra palabra que aquí realmente hemos introducido en el español, que es, en vez de interiorizar, hemos más bien internalizar. Internalize en inglés.
Entonces, tú te repites unas cosas, muchos te las hacen creer. Y si tú vienes a un niño de 7, 8, 9 años y se pone a decirle que el español no es importante, tú tienes que hablar el inglés, pues llega un momento que él interioriza eso, internaliza eso, entonces se lo cree, entonces comienza, y se han hecho muchas investigaciones en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente es un trabajo que yo como profesor, nosotros los educadores aquí, con la población hispana, con los jóvenes, yo trabajo mucho en ese sentido, para darle a ellos a entender la necesidad de tener que aprender otra lengua. Anteriormente, como estábamos diciendo, que es importante que el español se hable aquí desde niño, porque eso les va a ayudar a ellos. Entonces, tienen que ayudar a los beneficios y mostrarle a la literatura realmente en ese sentido, que son muchísimas las investigaciones que se han realizado en ese aspecto, pero lamentablemente es una lucha con la cual nosotros llevamos aquí en los Estados Unidos. Porque, ¿sabe una cosa? Se han hecho muchas investigaciones en ese sentido y ellos interiorizan eso y estamos luchando mucho en ese sentido. Sí, es un gran problema aquí en los Estados Unidos. Pues precisamente nos están llegando varios mensajes sobre todo esto que estamos comentando. Nos decía Erenia que no le había quedado muy claro qué posibilidades tiene. Pues enseguida se las vamos a desvelar, pero antes voy a leer algunos de esos comentarios. Por ejemplo, nos decía Natalia que es una realidad y que es uno de los grandes retos darle la importancia al español que, por ejemplo, en países como México se le da a aprender el inglés. Eugenia, que decía eso, ¿no? que hay que convencer, ¿no? Hay que romper esa barrera porque tenemos muchos problemas para convencer a los hablantes de herencia de la importancia de estudiar el español de manera formal. O Elio, que nos decía que era nacido en Venezuela y que había fomentado eso, ¿no? En que sus hijos fueran bilingües y que lo hacía y que se sentía orgulloso de eso, ¿no? de ese valor, ¿no? que le da el bilingüismo. Y que tiene además una dosis también de cultura americana porque nos promociona su librería, Bibliocactus en Atlanta, nos habla de su librería también, y que es una librería que vende libros en español. O sea, al final vemos que la lengua, ¿no? va encontrando sus espacios. Ana, un poco como para terminar estos últimos minutos, te traslado un poco lo que le había planteado también Alberto. O sea, ¿tú qué percibes que falta? Alberto hablaba precisamente de una formación, que también vamos a decir, que hemos compartido en el enlace a la gente para que conozca las titulaciones oficiales de UNIR, y que estas titulaciones oficiales, por estar en este evento, le estamos proponiendo a la gente que a quien le interesa un máster justamente para poder especializarse en la enseñanza del español en los Estados Unidos, dispone de una beca o de un descuento de hasta el 60%. Y esto se hace solamente por hacer este evento. Pero bueno, ¿tú qué crees que falta, Ana, en Estados Unidos para seguir empujando, sobre todo en el ámbito académico, la enseñanza del español? A ver, creo que falta lo que anteriormente había comentado el doctor Rodríguez, la percepción del español, ¿no? Es decir, pues ha ido mejorando, sí que es verdad, pasando de estar estigmatizado a valorarse como un recurso cultural, económico clave, pero sí que es verdad que a nivel institucional tendría que haber una concienciación de ello y que pudiera verse como una ventaja la presencia del español a niveles académicos, ¿no? Un mayor apoyo a nivel, institucional, la verdad. Oportunidades hay muchísimas. Como decíamos, el español no para de crecer en Estados Unidos. Habrá muchas oportunidades como las hay, pero seguirán habiendo muchas oportunidades de trabajo para futuros docentes de él en Estados Unidos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues sí que al margen de las políticas o de las ideologías que haya en el momento, es algo que habría que tener en cuenta. Hay un crecimiento continuo de la población hispana. Este aumento aumenta la necesidad de programas educativos que enseñen el español como lengua de herencia, por una parte, ayudando a las nuevas
generaciones a preservar pues, esa conexión cultural, lingüística. Y también el español sigue siendo el idioma extranjero más estudiado. Entonces, en escuelas, universidades, hay que tenerlo en cuenta. Esto lo que garantiza es una demanda constante de docentes, como estábamos diciendo, pero docentes capacitados y con formación, que es muy importante que puedan contar con una muy buena formación para ello. Entonces, habría que tenerlo en cuenta que el español también tiene un gran valor económico, cultural en Estados Unidos y que ya es el segundo país con más hispanohablantes en el mundo. Sí, un dato con el que abríamos, ¿no?, este foro y que es muy relevante. Gracias, Ana, por esa reflexión, porque yo creo que resume bastante claro lo que hemos estado hablando. Pero ya vamos contra reloj, pero no quería dejar de lanzar unas preguntas a Porfirio, porque han llegado a través del chat también de aquellas personas que se han inscrito al evento, y hablaba sobre algo que está de moda, la inteligencia artificial. Pero nos decían, por ejemplo, Jorge, ¿cree Porfirio que la IA puede contribuir a la enseñanza del español al igual que auxilia al trabajo intelectual? Y Ana Catherine Sánchez, desde Colombia, también nos enviaba un poco esa pregunta, ¿no? La capacitación para la enseñanza de lenguas con el impacto de la tecnología. ¿Cuál es tu visión sobre esto, Porfirio? Mira, para mí la inteligencia artificial se debe usar, pero yo creo que no todo el mundo lo puede estar usando y hay que tener mucho cuidado. Y te voy a dar un ejemplo. A ChatGPT, por ejemplo, en una ocasión yo le puse quién es Porfirio Rodríguez, me puso presidente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. O sea, muchas personas le han puesto mucha confianza en eso y lo he experimentado, he hecho experimentos y te da una información a veces que no es la correcta. Entonces, no siempre, hay que tener mucho cuidado. No toda persona puede estarlo usando, tú tienes que ser muy cuidadoso. Es muy importante, ayuda mucho. Realmente, pero tiene que tener en cuenta que en parte ayuda, pero hay que tener mucho cuidado. En mi opinión, puede ayudar grandemente. Tú puedes hacer un examen, por ejemplo, que en cuestiones de unos minutos puede preparar una lección rápido y todas esas cosas. Es muy importante usarla, pero tiene que ser muy cuidadoso. Pues gracias, Jorge. Siguen llegando mensajes y que nos podríamos tirar horas, ¿no? Seguir toda la tarde. Pero bueno, algunos de ellos, por ejemplo, nos decía Priscila Carrasco, que enseña español a profesionales de sectores como la fuerza del orden y la salud en Estados Unidos, y que en su experiencia ha notado que además de aprender el idioma, estos profesionales tienen que enfrentar el reto de comunicarse eficazmente con hispanohablantes en situaciones que requieren empatía o sensibilidad cultural. O sea que también hay que adaptarnos, decía, a programas educativos que se adapten a eso, ¿no? Ayudarles a desarrollarse, a defenderse en situaciones como estas. Yo no sé si Alberto, Ana o Porfirio quieren hacer ya una reflexión final para cerrar este conversatorio de hoy. Bueno, si me dan la palabra, lo puedo hacer. Sí. Yo creo que... ¿Sí? Bueno, yo creo que algo muy importante que a mí me ha estado interesando últimamente, y es que nosotros los educadores tenemos que entender a los jóvenes y tenemos que darnos cuenta que muchas veces, tradicionalmente cuando yo era un niño se hacía énfasis, nosotros escuchar a los mayores y no ponerle mucha atención. Pero en los últimos años, yo diría, a mí me ha interesado mucho la gerontolingüística. Ofelia García, Nelson Flores y Maximiliano Spari, en su último libro que salió recientemente, The Oxford Handbook of Language and Society, ellos ofrecen un capítulo a la gerontolingüística. A mí no me gustó mucho la parte de ellos porque ellos se dedicaron mayormente al área de salud. En el libro no se desarrolla muy bien, pero porque no se centraron en los aspectos sociales y que quedaron más bien en el tema de la salud. Yo estoy más interesado en las conversaciones entre jóvenes y personas mayores. Y esto es lo que voy a decir. Muchas veces nosotros los adultos nos resistimos ante los jóvenes. Las conversaciones entre ellos, las cuales pueden en algunas ocasiones presentar ciertos desafíos debido al uso de ciertas palabras que pueden ser mal interpretadas por ambas partes y el hispano muchas veces se cierra. La gerontolingüística se ocupa del análisis de las interacciones verbales entre diferentes grupos
de acuerdo a la edad de sus miembros, principalmente de las personas mayores en sus interacciones con los jóvenes. Entonces nosotros a veces, si aprendimos el significado de una palabra hace 20, 30, 40 años, pensamos que hoy en día todavía esa palabra tiene ese significado, y no es así, porque en la mente de los jóvenes eso no significa eso. Pero en la mente de los envejecientes, a veces se mantienen estáticas las mentes, y debido a eso, las conceptualizaciones son interpretadas de manera diferente por parte de los jóvenes, en contraposición al mensaje que quieren transmitir las personas de una edad ya avanzada. La segunda lengua no es estática, la lengua en sentido de edad no es estática, es cambiante. Entonces nosotros tenemos que abrirnos a eso en cuanto a la categorización o jerarquía, y a veces sexismo, al racismo, y al prestigio que encierran ciertas palabras. Entonces, yo diría que nosotros los educadores aprendamos a poder entender. Como decíamos y hemos repetido, Jorge, a lo largo de este foro, la lengua está viva, es dinámica, y los docentes, al igual que el resto, nos tenemos que ir adaptando a esa evolución de la lengua, ¿no? Pues muchísimas gracias, Porfirio, por habernos acompañado hoy en este Foro UNIR. De verdad, un placer. No, gracias a ustedes por invitarme. Realmente fue un honor, y ya saben, pueden contar conmigo en cualquier circunstancia. Muchísimas gracias a Ana también por haber participado en este conversatorio, por sus reflexiones. Gracias. Muchísimas gracias, y gracias por brindarnos esta oportunidad de poder reflexionar sobre un tema tan interesante. Sí, hemos visto cosas muy importantes, y Alberto ha hablado varias veces de formación, y ahora precisamente vamos a hablar de ello. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este Foro UNIR. Encantado de haber podido estar, y muchísimas gracias a ustedes por brindarnos esta oportunidad. Pues Jorge, son varias las preguntas que nos han ido llegando, dudas sobre cómo puedo formarme, qué opciones tengo. Claro, hay distintos perfiles y habrá que ver dónde encajamos esos diferentes perfiles, y por eso vamos a abrir ahora. Vamos a hablar ahora, porque nos vamos a conectar con Mireya Fernández Merino, directora académica del Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Casi de lo único que hemos hablado, aquí, de cómo enseñar español en un país como los Estados Unidos. Mireya, bienvenida, y es un placer tenerte en este foro. Bien, gracias. Pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren las personas que están asistiendo, y gracias por haber estado motivados para compartir con nosotros. Pues sí, básicamente en UNIR pues podemos ofrecer dos tipos de formación. Por una parte, el máster de literatura española y latinoamericana con orientación transatlántica, que es sobre todo para aquellos profesores de lengua y literatura que quieran seguir profundizando en esta área y dar a conocer la riqueza que culturalmente tiene nuestra literatura de uno y otro lado del Atlántico. Y por otro lado, pues lo que se ha estado hablando durante toda esta tarde, que tiene que ver pues con la enseñanza del español como lengua extranjera, que nosotros tenemos pues nuestro máster específicamente, que este año cumple 10 años ya en UNIR de estar formando profesionales en esta área. Así que, bueno, abierta a las preguntas que quieran realizar los participantes. Pues mira, justo Erenia, que ha participado en varias ocasiones en el chat en este foro, nos decía que ella quería formarse, que estaba en Estados Unidos y que cómo podía actualizar sus conocimientos. Además, Mireya, tenemos la posibilidad de estudiar online, lo que nos abre muchas posibilidades de formarnos. Totalmente. Si hay algo que UNIR ha tenido muy claro es el tratar tiene como misión llegar al mayor número de estudiantes posibles que no pueden desplazarse ni asistir a las universidades presenciales, y por lo tanto nuestro máster, como bueno, todos los másteres de UNIR son 100% en línea, de forma tal que en un año es un máster oficial, tiene la posibilidad de en 2 cuatrimestres ir formándose tanto en los aspectos directamente didácticos de cómo enseñar la lengua, como aquellos aspectos también lingüísticos
que necesitan saber los estudiantes y que pueden tener dificultades dependiendo de cuáles sean precisamente sus lenguas maternas. En ese sentido, en 2 cuatrimestres, en un primer cuatrimestre con 5 asignaturas y en un segundo cuatrimestre con 2 asignaturas más unas prácticas y un trabajo de fin de máster, se obtiene este título oficial válido en toda Europa, en toda la comunidad europea y también reconocido en otras partes del mundo, también en Estados Unidos, porque tenemos estudiantes en Estados Unidos. Mireya, Dime. una pregunta que naturalmente surge. Hago este máster, ¿no? Siendo que Sí. es un máster que ya tiene 10 años, ¿qué nos puedes contar de esto que llamamos la empleabilidad, las oportunidades de trabajo y profesionales que uno tiene cuando termina el máster? Lo que hemos podido observar, ¿no? Y en ese sentido creo que Ana Belén Álvarez también lo había comentado, es cómo ha habido cada vez más interés en la enseñanza del español como lengua extranjera. Se ha convertido en un idioma que se quiere digamos, muy propicio para poder mejorar la condición laboral de los profesionales, dado que desde el punto de vista, como también vosotros habéis estado comentando, es una lengua que ahora tiene millones de habitantes en todo el mundo, lo que significa que hay una mayor necesidad en los aspectos, sobre todo en las relaciones económicas de intercambio, de conocer el idioma de aquellas personas con las cuales se va a interactuar en las diferentes profesiones y en los diferentes medios. Por lo tanto, ha crecido en estos 10 años la necesidad de formarse en español como lengua extranjera, sobre todo porque ahora se le da valor a algo que comentaba Alberto, y es precisamente que no solamente por hablar el idioma se está en capacidad de poder enseñarlo, sino que es necesario tener unos instrumentos pedagógicos para poder llegar a los estudiantes y transmitir y lo que es la lengua española y que haya posibilidad de adquirirla, ¿no? En ese sentido, y sobre todo en Estados Unidos, uno ha visto la mayor evolución de la necesidad de profesionales en nuestra área. Esa necesidad que, por ejemplo, Mireya, nos preguntaba Fátima a través del chat. Vivo en USA. ¿Estas maestrías pueden ayudarme a mejorar mi carrera en la docencia? Trabajo en una high school enseñando lengua y literatura española. Bien, vamos a ver. También depende, como bien se comentaba anteriormente, cuáles son las necesidades y cuáles son los deseos personales de cada uno de nosotros. ¿Necesitas profundizar en lo que es la enseñanza del español como lengua extranjera o quieres profundizar en lo que es la enseñanza de la lengua y la literatura española e hispanoamericana? Si fuera esto último, pues diría, tiene que ser entonces el máster de literatura española y latinoamericana con esa visión transatlántica. ¿Por qué? Porque entonces ahí puedes, desde una perspectiva novedosa, porque yo creo que el poner a dialogar lo que ha sido la producción literaria, tanto en España como en Hispanoamérica, y no en, digamos, especialidades aparte, sino unirlas para establecer cuáles han sido los vínculos, las semejanzas, y quieres seguir profundizando en ello para formarte y llegar a un doctorado, sería entonces el máster de literatura española y latinoamericana. Si lo que interesa o si te interesa ya abrir ese otro espacio, porque además de lo que estés dando ahora, quieres enseñar español a los, por supuesto, en Estados Unidos como lengua, al español como lengua extranjera y mejorar lo que puede ser la didáctica y las novedades que están presentes ahora en toda esta enseñanza, pues sería entonces el máster en enseñanza de español como lengua extranjera. Ambos, por supuesto, en UNIR son posibles con las mismas condiciones, 60 créditos se pueden realizar en un año, todo es en línea y por lo tanto es un poco ya en función de las necesidades personales
de los interesados, ¿no? Mireya, nos está preguntando Elizabeth, ¿no? Dice, a ver, el título universitario para yo poder postular al máster. Pregunta si tiene que ser de España o, siendo un título universitario de Estados Unidos o de otro país, cualquiera que sea puede apuntarse a estos másters. Sí, siempre y cuando sean los equivalentes a los títulos que se ofrecen en España, es posible de las titulaciones de nuestros diferentes países latinoamericanos, como también de los Estados Unidos y de Europa. Hemos recibido, yo suelo decir que nosotros somos los españoles e hispanoamericanos por el mundo, porque están en diferentes partes, desde diferentes partes están interesados en cursar nuestro máster y tienen la posibilidad de hacerlo. Siguen preguntando muchas preguntas sobre las posibilidades que tienen, los perfiles. También decirles que hemos colgado en el chat un link que ellos pueden acceder y allí tienen un formulario que pueden rellenar y que un asesor especializado les va a contactar y les va a resolver todas las dudas en función de su experiencia, de su currículum, de cuáles son las expectativas que tiene y le puede ir diciendo pues esa titulación que mejor encaje en su perfil. Sí, y vamos a decir dos cosas. La primera, que en ese enlace que hemos compartido recién se pueden encontrar todas las titulaciones que pueden hacer en UNIR para los Estados Unidos. Que cuando les interesa una titulación, van a ver que hay un campo, un formulario donde pueden llenar y ustedes despliegan en la titulación y eligen cuál es en la que están interesados. Cuando seleccionas eso, dejas tus datos, luego un experto de UNIR, un especialista de UNIR, se pone en contacto contigo y ahí le puedes plantear todas las dudas e inquietudes respecto del título que tienes, si en función del título que tienes puedes hacer cierto máster o cuál sí o cuál no, con lo cual tienes todo. Pero viene la parte más importante de todo este asunto, que es que porque estamos haciendo este evento, está Mireya con nosotros, hemos hablado de la lengua española en los Estados Unidos, por estar en este evento, si te decides finalmente por un máster, el descuento para la gente que está en los Estados Unidos es de hasta el 60%. Hasta el 60% de descuento en una titulación que es totalmente oficial, válida para toda Europa y obviamente que se valida en cualquier país como los Estados Unidos o en América Latina. Y además que no se preocupen si al principio marcan una titulación que en principio les interesaba y no saben muy bien porque después el especialista, el asesor les va a decir cuál puede responder mejor a todas esas posibilidades o pensamientos que tengáis. Y decir también, Mireya, es importante en estas titulaciones precisamente lo que hemos estado hablando, que hay gente de tantos sitios, muchas veces, que esa riqueza que veíamos de la lengua también se ve reflejada en esas clases, ¿no? Que nos enriquecemos con gente que viene de diferentes países y diferentes formas de hablar, de entender, y eso también es un aprendizaje. Es un aprendizaje y es una riqueza, y es además uno de los aspectos para mí muy positivos del máster, porque tienen la posibilidad de, al conectarse para las clases en directo, que hay clases de todas las asignaturas, una vez a la semana, no es obligatorio, pero en la medida en que es posible esa conexión, pues ahí, junto con los profesores, pueden intercambiar experiencias distintas. Si yo estoy en la China, puedo decir que estoy observando, porque a lo mejor ya trabajo en esa área, y entonces cuáles son las dificultades que pueden tener mis alumnos y compararlo con lo que pueden ser estudiantes en Australia o lo que puede ser un estudiante en el Líbano o en Estocolmo, por decir algo. En general, porque esa es la diversidad de estudiantes que tenemos y con ello se enriquece porque todas nuestras clases son muy dinámicas, activas y con casos específicos, con lo cual se va pudiendo observar y conocer cuáles son las dificultades particulares que el hablante, el aprendiz, el aprendiente de español venga del lugar, del país que sea, con la lengua materna particular que tengan, van a tener unas dificultades y tal vez unas ventajas con respecto a otros y cómo en ese sentido se enriquece lo que van a ser las situaciones de aula que se analicen en clase, ¿no?
Eso para mí es una riqueza que tiene justamente el máster. Pues así es, riqueza por personas de diferentes sitios y también la propia experiencia que llevan los profesores, que conocen también lo que está pasando y trasladan, ¿no?, a esas clases posibles soluciones de cómo afrontarlo. Ciertamente, en ese sentido, nuestros profesores, muchos de ellos han estado en el exterior. Pienso en la propia profesora Ana Belén, que ha estado en el foro, y ella ha estado, por ejemplo, en Corea, ha estado en Suecia, y por lo tanto tiene experiencias de cuáles son las dificultades que pueden tener los estudiantes, pero al mismo tiempo eso ha hecho también un enriquecimiento personal de los profesores que están impartiendo la docencia en nuestros másteres. Ellos han tenido justamente estancias en el exterior, con lo cual eso enriquece y le da un valor, pues, agregado a lo que es la formación en el aula. Muy bien, Mireia Fernández Merino, directora académica del Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Muchas gracias por todas las respuestas. La gente del chat está mandando muchas preguntas y estamos ayudando en lo que podemos a orientarlos, y que sepan que a través del enlace eligen el área de estudio, eligen la titulación que les interesa, y si completan sus datos, un especialista de UNIR les va a resolver todas las inquietudes, incluyendo la pregunta que nos hace Fátima, si no me equivoco, no, Laura, si este beneficio del descuento está en algún lugar. Por estar registrado en este foro, con tu correo electrónico con el que te registraste, esto ya queda, digamos, documentado, de tal manera que las personas que pasaron por este foro ya automáticamente están registrados, y en el momento que dejen sus datos, pues se les va a habilitar este beneficio, que es un descuento en función de la titulación, que puede llegar hasta el 60%. Pues ahí quedan aclaradas esas dudas. Mireia, de verdad un placer. Gracias por todo lo que nos has contado, y creo que nos ha explicado muy bien, Mireia, todas esas opciones, esas oportunidades que hay. Nos ha acercado, pues, cómo UNIR puede ser una opción para formarse y crecer profesionalmente. Gracias, Mireia, por habernos acompañado en este Foro UNIR de hoy. Muchas gracias a vosotros y a todos los que han participado. Pues hay que cerrar este foro, Jorge. Terminar, sí. Y termina siempre con un momento sí, que es muy bonito y muy emocionante para que todos vean, ¿no? Pues sí, yo he vivido varias, y las graduaciones de UNIR es ese momento en el que uno, después de mucho esfuerzo, porque normalmente tienes que sacrificar un tiempo, tienes que conciliar la vida laboral y familiar con estos estudios, pero cuando alcanzas ese logro, dices por fin, y recoges ese título, ese momento es muy emocionante, y lo vais a poder ver ahora. Sí, pero antes, no os vayáis. Por favor, Ana, déjame. Antes de que se vayan, cuando se desconecten, les va a aparecer una encuesta de 3 preguntas. Les agradecemos si, por favor, la responden, porque es una manera también para nosotros de trabajar y de mejorar nuestros foros, pero además, sobre todo, nos interesa también si a través de esa encuesta vuestra opinión, si ha valido la pena este tiempo que has dedicado a ver este foro, a escuchar a los especialistas. Bueno, que simplemente respondas. Son 3 preguntas, son 10 segundos lo que necesitas, y obviamente los invitamos ahora a ver este momento tan bonito. Y por supuesto nos despedimos, pero nos veremos seguro en otro Foro UNIR. Hasta otra ocasión. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita, y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no?, del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez, y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo, y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que
que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.